Capítulo 8. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de ocupación, conocidas simplemente como el Comando Supremo para las Potencias Aliadas, bajo el mando del general MacArthur de Estados Unidos, tuvieron la tarea poco envidiable de disolver lo que había demostrado ser los cultos religiosos más grandes y ensangrentados del mundo contemporáneo. Generalmente, para calificar en el estatus de culto religioso, un grupo debe tener como cabeza a una persona que afirma ser o ser reconocida por los siguientes como un Mesías o recibir orientación exclusivamente de Dios. Los miembros del culto entonces proceden a adorar a esta persona, y siguen su supuesta dirección divina como siendo la voluntad y la palabra de Dios, o un ser espiritual supremo, con la exclusión de todo lo demás. El día de Año Nuevo de 1946, el emperador japonés se vio obligado a renunciar a su estatuto divino, y este se convirtió en el primer y más importante paso en la disolución del culto. Más tarde, en 1947, el Comando Supremo para las Potencias Aliadas dirigió la redacción de una nueva constitución, que hizo inconstitucional para el emperador para asumir una vez más el estatus divino. La financiación estatal del sintoísmo también estaba prohibida, y la libertad religiosa estaba garantizada para todos. Estas directrices fueron establecidas en virtud de los artículos 1, 20 y 89 de su nueva constitución. El propio emperador Hirohito no ofreció ninguna resistencia en la elaboración de la primera constitución democrática de su país por parte de las fuerzas de ocupación aliadas, la primera fuerza jamás invadida y ocupada por el país. Tanto el general MacArthur como el emperador Hirohito sabían muy bien que, al evitar que Hirohito se enfrentara a los juicios por crímenes de guerra, lo que sin duda habría resultado en su condena y ejecución, MacArthur había impedido la erupción de una guerrilla prolongada y fanática dentro de Japón. Cuando la acusación de Hirohito fue inicialmente considerada, el general MacArthur declaró, necesitaría por lo menos 1 millón de refuerzos si se tomara tal acción. Creo que, si el emperador fuese acusado como un criminal de guerra, el gobierno militar tendría que ser instituido en todo Japón, y la guerra de guerrillas probablemente estallaría. Obligado por la nueva constitución y en su nuevo papel, las responsabilidades del emperador Hirohito cambiaron a la manera de un papa reinante, y podría ser convenientemente modificado y asumir un nuevo papel como, digamos, rey de Italia, si su constitución lo permitiera. Al alterar una constitución, tal escenario impensable podría posiblemente ser acomodado desde una perspectiva política. Pero ¿qué si se ve desde una perspectiva espiritual o teológica? Nos queda reflexionar sobre si los artículos de una constitución podrían anular o negar las creencias religiosas que son fundamentales o piedras angulares sobre las que se apoya una religión. ¿Acaso la expiación política de un papa rebelde resultaría en la incredulidad de la sucesión apostólica o en la disolución de la propia Iglesia católica? De manera similar, la expiación política del emperador a su recién creado papel disolvió creencias y tradiciones sintoístas que han sido acariciadas y realizadas desde tiempos inmemoriales y por mucho más tiempo que las del cristianismo. Es una creencia fundamental dentro del sintoísmo que el emperador es un descendiente directo de la diosa del sol, su objeto de adoración. Negar esto podría ser visto como equivalente a una negación de la importancia del papel legado a Jesucristo. Disolver el mensaje y el papel de Jesucristo es disolver el cristianismo. Ninguna constitución podría lograr esto. Sacar el crucifijo de su lugar de culto en el cristianismo sería similar a rediseñar la bandera japonesa, el símbolo de la diosa del sol, y la prueba del estatuto divino del emperador. ¿Hay alguna fórmula política que sea aceptable para los seguidores de ambas religiones? Teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias de la época, nos queda preguntarnos si los japoneses aceptaron completamente la negación divina del emperador. La nación confió en el emperador para pedir a los dioses de las diversas estaciones para una cosecha abundante del arroz y de otras cosechas agrícolas. Su propia supervivencia dependía de ello, y cualquier amenaza a esta antigua costumbre sería difícil de tolerar. Tal vez lo que el general MacArthur había hecho era simplemente separar la política de la religión, algo que era nuevo para los japoneses, pero algo con lo que tendrían que aprender a vivir. Mientras tanto, el emperador Hirohito continuó adorando a la diosa del sol en los 3 santuarios dentro del recinto imperial, y realizó su peregrinaje anual a los grandes santuarios sintoístas de Ise, su equivalente al Vaticano católico y el hogar de la diosa del sol, hasta el final de sus días. Inmediatamente después de su rendición, el ejército japonés, encargado del sistema educativo, borró totalmente toda referencia e información sobre la agresión, la ocupación y las atrocidades japonesas cometidas durante la guerra. Todos los documentos y películas que registraron su reciente Guerra Santa fueron confiscados o destruidos. En ninguna parte, particularmente hoy, encontrarás ninguna referencia japonesa a lo que sus fuerzas perpetraron sobre sus vecinos en los años anteriores a 1945. Esto significa que la mayoría de los japoneses nacidos después de ese año, que probablemente equivale a alrededor del 90% de la población, son casi totalmente ignorantes de estos hechos. Ningún japonés de menos de 60 años tendrá conocimiento de la infame violación de Nankín,
las marchas de la muerte de Baatan y Sandaakan, y así sucesivamente. He preguntado a varios miembros japoneses Mahikari si son conscientes de la infame violación de Nankín, y todos ellos han respondido en la negativa. Sin embargo, los japoneses han sido informados de su lucha por detener el imperialismo extranjero y cómo esta lucha resultó en el bombardeo incendiario de Tokio en el que se incineraron 200.000 personas, además de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por el uso de bombas atómicas. La máquina de propaganda dentro del ejército japonés, con el apoyo del gobierno japonés, ha reestructurado efectivamente su propia historia a expensas y al peligro de su propio pueblo. Hay, sin embargo, algunas voces dentro de Japón hoy, exaltando los peligros de una historia reescrita. Uno es el profesor Ienaga, quien durante los últimos 30 años ha hecho campaña a través de los tribunales para declarar inconstitucional esta supresión durante la guerra. En 1970, él ganó su caso categórico, solamente para tener el veredicto volcado más adelante, a pesar de las protestas de muchos países asiáticos vecinos. Ahora, a los 82 años de edad, está disputando su tercer y último intento. Parece que la vieja guardia todavía está firmemente en control. Desde el año 1986, el cardenal Shirayanagi de Tokio se ha disculpado públicamente por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y el 15 de agosto de 1995 su Comisión de Paz y Justicia proyectó por primera vez en Japón un documental electrizante, decía, a los japoneses no se les enseñó, la guerra de los militaristas japoneses y las atrocidades contra Filipinas. Los colegas del cardenal Shirayanagi informan que está preparado para vivir el simbolismo del sombrero rojo, que es el derramamiento de sangre propia, ya que solo recientemente el exalcalde de Nagasaki, el señor Hitoshi Motoshima, recibió un disparo en el pecho. La supresión y censura japonesa de sus actividades en tiempos de guerra, por la insistencia de ciertos elementos dentro de la vieja guardia todavía influyente y ultranacionalistas, es posiblemente el encubrimiento más conocido del mundo. Pero lo que no es ampliamente conocido es el hecho de que el protocolo número 16 de los protocolos de los sabios de Sion exige esta censura. Visité el Japón 8 veces en total, primero como miembro, luego como ministro de Mahikari. En todas estas peregrinaciones viajé en el tren de bala, o el Shinkansen como se le llama. El Shinkansen, que es operado por los Ferrocarriles Nacionales de Japón, JNR, es una obra maestra de la tecnología avanzada, y es quizás la exhibición hacia afuera más evidente del ingenio, de la tecnología y del orgullo nacionales. Este servicio de tren de alta velocidad extremadamente seguro ahora funciona a lo largo de la isla principal, Honshu. El horario por el que se ejecuta es tan preciso, que los tiempos de llegada y salida se cumplen con una precisión de segundos. Un retraso de 30 segundos sería imperdonable. En uno de mis últimos viajes en el Shinkansen, un alto ministro japonés Mahikari me iluminó orgullosamente acerca de cómo el emperador todavía era sostenido con tanta reverencia por muchos japoneses. Antes de su renuncia divina en 1946, estaba prohibido mirar su rostro o pararse en cualquier lugar que pudiera haber sido más alto que su persona, ya que esto se consideraba imponerse sobre Dios. Hoy en día, en raras ocasiones en que el emperador pudiera viajar en el Shinkansen, todavía se considera demasiado descortés y, durante su viaje, otro tren, vehículo o peatón debe pasar por encima o sobre su persona en el transcurso del viaje. En otras palabras, no se debe permitir que otros trenes, vehículos o personas se paren o viajen por encima de él mientras viajan. Para evitar tal falta de respeto, casi toda la longitud de la línea especial de Shinkansen se eleva de tal manera que hace imposible una transgresión tan divina por parte de sus súbditos. La mayor parte de esta línea especial elevada atraviesa cientos de kilómetros de expansión suburbana o ciudades congestionadas, pero en ninguna parte nadie puede viajar por encima de ella. El costo adicional para la nación japonesa debe haber sido de miles de millones de dólares, simplemente para crear esta hazaña más singular de ingeniería divina especializada. Como el Shinkansen viaja entre Tokio y Nagoya, en un día claro el monte Fuji se puede ver en toda su gloria, dominando el campo circundante. Me enseñaron que el ombligo de un ser humano sirve como un recordatorio de cómo llegamos a nacer en este mundo físico, unido a nuestras madres por nuestro cordón umbilical. Con el paso del tiempo, la única evidencia de este milagro de nacimiento es nuestro ombligo. Del mismo modo, la Tierra tiene su ombligo, también, y este es el monte Fuji. Japón fue seleccionado por los dioses como el lugar más adecuado para colocar esta marca divina. Los dioses descendieron aquí y pueden todavía vivir encima de su cumbre, y me enseñaron que es por esta razón que todas las trayectorias de vuelo de las aeronaves son reencaminadas para evitar volar sobre la montaña. De lo contrario, incurriría sin duda en la ira de algunos de estos dioses. Estas experiencias en el Shinkansen ahora me hacen preguntar cómo los japoneses ven el papel de su emperador hoy, pues es muy claro de mi experiencia en Mahikari que sus miembros japoneses nunca aceptaron por un momento la negación divina. Yoshikazu Okada dedicó todo su ser a la glorificación y servicio del emperador,
sin importar la imposición de cualquier constitución extranjera. Este espíritu está muy vivo hoy en día en las organizaciones Magikari, y está, de hecho, ganando impulso. Vamos a echar un vistazo a este aspecto de la doctrina Magikari un poco más tarde, pero por ahora vamos a tratar de percibir cuántos japoneses de la posguerra se ven a sí mismos ya su emperador. El sintoísmo ve a la política y la religión como una sola e igual, a pesar de que el general MacArthur trató de obligarlos a separarse, y parece que el sintoísmo sigue siendo, en general, no afectado por las reformas constitucionales o el cambio. Fundamentalmente, todavía existe la creencia de la condición divina del emperador. Políticamente, esta noción puede haber sido puesta en hielo, pero no tan espiritualmente. Con el tiempo, estas dos facetas separadas están obligadas a fusionarse una vez más, puesto que esta unidad es en sí misma parte del sistema de creencias. Otro componente de este sistema de creencias es la creencia en la tierra divina, en contraposición a la tierra o la nación de todos los demás. Si estudiamos el uso japonés del mundo extranjero, gaijin, aprenderemos que no importa cuánto tiempo un extranjero pueda vivir en Japón, dominar su idioma o cultura, incluso si usted nace allí, siempre será considerado un gaijin, un extranjero. Solo los japoneses pueden ser japoneses. La entrada en el santuario interno en Ise por los extranjeros nunca es permitida. A pesar de ser una nación afluente, Japón admite casi 0 refugiados. La sangre japonesa nunca debe ser contaminada por extranjeros. La bandera divina del emperador, que simboliza la tierra de la diosa del sol o la condición divina del emperador, todavía vuela desde todos los edificios públicos y se considera sagrada en sí misma. En 1979, el gobierno japonés exigía que, a partir de ahora, todos los documentos oficiales fueran fechados según el Nengo, es decir, el nombre dado al reinado del emperador, seguido por el número de años transcurridos desde que el emperador comenzó su reinado. Por ejemplo, el reinado de Hirohito se llamó Showa y 1989 fue Showa 64. Ahora estamos en el reinado de Heisei. Esta reforma del gobierno, ahora adoptada por toda la nación, significa que el tiempo se mide una vez más por el reinado de sus emperadores, y que su tiempo es diferente del tiempo de todos los demás. Esto, a su vez, refuerza aún más la idea de que los japoneses son especiales y únicos en el mundo. La reincorporación, en 1966, del Kinjensetsu para celebrar la fundación de la línea imperial, fue nuevamente marcada con un día festivo. Posteriormente, en 1972, los habitantes de Ise solicitaron al gobierno que reinstalara el Kenji no Godoza, una ceremonia especial sintoísta previamente prohibida por el Comando Supremo para las potencias aliadas bajo la nueva constitución. La aprobación del gobierno se concedió dentro de un año. Se considera impoluto en la cultura japonesa hacer preguntas que requieren una respuesta directa, particularmente cuando se solicita un sí o un no. En lugar de dar una directa, que puede ofender o decepcionar, es más preferible responder afirmativamente en todo momento cuando se presiona. Esta característica cultural ha enseñado a los japoneses a ser maestros de la ambigüedad y muy hábiles tanto para interpretar las señales de sus contemporáneos como para transmitir sus propias señales de interpretación. Los extranjeros suelen encontrar esta característica cultural muy confusa y frustrante, cuando en su opinión un simple sí o no sería suficiente. Esta ambigüedad también fomenta múltiples interpretaciones, que pueden justificar su propio mérito. Un caso clásico de esto es la nueva constitución japonesa elaborada bajo el control del general MacArthur en 1947. Puesto que la esencia espiritual o teológica es algo intangible e invisible, las muchas interpretaciones de cómo afecta su sistema de creencias se ven envueltas en ambigüedad. Las interpretaciones constitucionales variarán de un grupo a otro, de un individuo a otro, y sin duda de emperador a emperador. Esto ya está claro al observar cómo las organizaciones Magikari interpretan la Constitución, así como los recientes cambios hechos por el gobierno en el restablecimiento de las prácticas sintoístas inconstitucionales y similares. Desde 1947, la Constitución no ha cambiado, pero su interpretación sí. Si esto es ilegal, bien o mal depende de quién está haciendo la interpretación y las condiciones prevalecientes en ese momento. Ya en septiembre de 1951, Japón fue readmitido como miembro de las Naciones Unidas porque, según el presidente de los Estados Unidos, Truman, que estuvo presente en la histórica Conferencia de Paz en San Francisco, declaró, durante estos 6 años, Japón se ha convertido en un nuevo Japón. 38 años más tarde, un periodista holandés, Karel van Volveren, publicó su libro El enigma del poder japonés, que dice, entre otras cosas, que en esos 6 años nada importante cambió en la política japonesa. De acuerdo con las antiguas costumbres sintoístas, cada 20 años se construye un nuevo santuario y uno más antiguo es demolido dentro del recinto del gran santuario sintoísta en Ise. Esta sagrada práctica sintoísta se ha llevado a cabo desde tiempos inmemoriales, pero fue rechazada por el general MacArthur.
Cuando en 1949 se dio el tiempo para construir el nuevo santuario, una reinterpretación de la nueva constitución permitió que esta práctica santificada continuara, solo 4 años fue suspendida, y continúa hasta el día de hoy. En 1955, el Instituto Imperial para el Estudio del Santuario de Ice, que también había sido rechazado por el Comando Supremo para las Potencias Aliadas, volvió a ser revivido. Su propósito principal era el estudio de cómo reinstaurar el sintoísmo como religión estatal oficial. Aunque esto pudo haber sido visto como un acto subversivo, el gobierno no tomó ninguna medida. Tal vez parte de la razón de esta inacción del gobierno podría encontrarse en las palabras de Shigeru Yoshida, el primer ministro japonés, en su carta al general MacArthur. Incluso bajo la nueva constitución, la posición del emperador como símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, está de acuerdo con la fe tradicional que ha sido sostenida firmemente por la nación japonesa desde la fundación de Japón. Verdaderamente una posición elevada, y es innegable que el emperador es étnicamente el centro de la veneración nacional. El emperador Hirohito sucedió al trono imperial en 1928 poco después de la muerte de su padre, Yoshihito, asumiendo así su lugar legítimo al final de una línea ininterrumpida de antepasados imperiales que habían reinado antes que él. El proceso real de sucesión consiste en una serie de ceremonias especiales de Shinto realizadas durante un largo periodo de tiempo. El proceso comprende 2 rituales diferentes, aunque complementarios. Uno es establecer sus poderes y responsabilidades temporales, y el otro es otorgar poderes sobrenaturales de la diosa del sol para que se proteja el bienestar de toda la nación y se permita que sus súbditos prosperen. Estas ceremonias especiales para la sucesión tienen sus orígenes en la antigüedad, y la ceremonia especial para otorgar poderes sobrenaturales sobre el nuevo emperador se llama Daiyosai. Es la validez o la autenticidad de los Daiyosai que el general MacArthur trató de revocar en la renuncia divina de 1946. En el proceso de sucesión, en primer lugar, las potencias imperiales se conceden en una ceremonia que se celebra inmediatamente después de la muerte del emperador anterior. En esta ceremonia se anuncia el nuevo sucesor frente a un altar dedicado a Dios, luego también delante de un altar dedicado a los espíritus del antepasado imperial. A pesar de que esta faceta de la sucesión consiste en una ceremonia, todavía se centra solo en el estatus terrenal. Esta ceremonia en sí misma consiste en varias ceremonias, así como procesiones, música, danza, ofrendas de alimentos a los dioses, y la construcción de un santuario especial de sucesión. A estos rituales sagrados asisten representantes gubernamentales, entre ellos el primer ministro, familiares de la familia imperial y otros invitados seleccionados. La ceremonia de Daiyosai sigue a menudo semanas o meses más tarde, y su fecha es fijada por los sacerdotes Shinto después de consultar un oráculo. Esta ceremonia de legar poderes sobrenaturales es muy complicada, y está precedida por el cultivo de arroz especialmente seleccionado en áreas especialmente seleccionadas dentro de Japón. Los dioses son llamados a bajar y jugar sus respectivos papeles en la ceremonia, también. Las técnicas divinas especiales y los instrumentos se utilizan para asegurar que el espíritu del nuevo emperador no se aleje de su cuerpo. Este ritual muy complicado también es asistido por el primer ministro, miembros de la familia real y sus invitados. Cuando toda esta serie sobrenatural de acontecimientos es finalmente completa, el emperador ha alcanzado el estado divino. Se convierte en un dios vivo. Hirohito se convirtió en un dios vivo el 30 de noviembre de 1928 y reinó sobre sus súbditos durante más de 60 años. El 7 de enero de 1989 falleció el emperador Hirohito, y en su funeral, que tuvo lugar poco más de 6 semanas después, representantes de unos 160 países participaron. Según la revista Tein, a veces, parecía más una convención de líderes mundiales que la ocasión de llorar la muerte de un anciano y polémico emperador. Desde que el sintoísmo financiado por el Estado había sido formalmente abolido en 1946, fue sorprendente saber que el funeral secular de $74 millones fue financiado por el gobierno japonés. Inmediatamente después de la muerte de Hirohito, su hijo Akihito asumió su papel de nuevo emperador. Se anunciaron varias fechas y arreglos sobre cuándo tendrían lugar las ceremonias necesarias de sucesión formal, permitiendo que el nuevo Akihito asumiera sus responsabilidades temporales. Estos acontecimientos se completaron el 12 de noviembre de 1990. El gobierno anunció las fechas de la ceremonia formal de la sucesión temporal con bastante antelación, pero se negó a comentar si el nuevo Akihito alguna vez realizaría la ceremonia Daiyosai y asumiría un estatus divino inconstitucional bajo la nueva constitución. El primer ministro Takechita, en respuesta a una pregunta parlamentaria, reconoció que esta ceremonia fue descartada por la Constitución de 1947. Por otra parte, se nombró una comisión para estudiar la cuestión más a fondo. En una reunión informativa en el Club de Prensa Extranjera celebrada en Tokio el 22 de junio de 1990, el subsecretario jefe del gabinete, Nobuo Ishihara, declaró que la posición oficial era: la Constitución establece que la sucesión es hereditaria,
de modo que el gobierno se considere autorizado para organizar un daiyosai a expensas del Estado, pues de lo contrario, la sucesión, tal como se prevé en la Constitución, no sería posible. Se dijo además que siguiendo el consejo de 15 expertos de todos los ámbitos de la vida, esto no implicaba ningún conflicto con los artículos 20 y 89 de la Constitución. No debe haber sido una sorpresa para muchos japoneses cuando el nuevo emperador Akihito anunció formalmente que la ceremonia daiyosai iba a tener lugar los días 22 y 23 de noviembre de 1990. Las ambigüedades del proceso de 44 años ya no eran un problema. El emperador Akihito es su gobernante divino incontestado. Uno de los cultos religiosos más grandes y sangrientos del mundo ha vuelto a encontrar su cabeza. Su objeto de culto ha sido nuevamente restablecido en su lugar legítimo, y la desagradable aberración espiritual de los últimos 44 años ya está muy atrás. Ahora es el momento de restablecer y fortalecer el rebaño. El autor japonés Shigeyoshi Murakami afirma que nunca hubo ambigüedades con respecto al estatus del emperador en primer lugar. En su libro La religión japonesa en el siglo moderno, que trata del papel que desempeñan las nuevas religiones japonesas en reavivar el punto de vista de los militaristas, escribe: en noviembre de 1976 se celebraron ceremonias en honor a los 50 años del imperio. En agosto de 1977, en una estación de verano en Nasu, prefectura de Tochigi, el emperador hizo una declaración pública en la que negó que en 1946 había renunciado en realidad a su carácter divino y proclamó su carácter humano. La historia de la nación entre los años 1930 a 45 ha sido completamente reescrita, y parece que seguirá siendo así mientras que los restos de la vieja guardia todavía ejerzan su gran influencia. Esta misma influencia sin duda contribuyó significativamente al restablecimiento, o una reinterpretación, del estatus divino del nuevo emperador. En el recientemente publicado Daiseichu, biografía de Yoshikazu Okada, hay una fotografía de él en el escenario a punto de recibir su medalla de San Denis de Santi. A su lado está el señor Takehiko Fukuda, su viejo amigo y ministro de Relaciones Exteriores de Japón, quien 4 años después se convirtió en primer ministro. Durante la recepción de la presentación que siguió, el señor Fukuda hizo un discurso de felicitación para Yoshikazu Okada. Su discurso se registra en Daiseichu y se lee: la primera vez que conocí al señor Okada fue hace unos 10 años, su trabajo no se puede resumir ordenadamente bajo la categoría de religión. Cuando supe que tenía un plan para establecer la fundación de una nueva civilización, sentí un gran respeto por él, y lo he visto en su papel de gran maestro durante 10 años. Además, durante los cortos 11 años desde la fundación de Mahikari, sus ideas han encontrado apoyo no solo en Japón, sino en todo el mundo. Al ver esto, sentí que estaba haciendo una gran contribución a la humanidad y a la civilización. Desde este punto de vista, la visión del señor Okada trabajando para el establecimiento de una nueva civilización es impresionante. Los que conocemos al señor Okada sentimos un especial orgullo por conocerlo. Cuando Fukuda terminó su discurso, Yoshikazu Okada respondió, mirando a todos los distinguidos invitados: veo que hay invitados de todos los partidos políticos, miembros de la Corte Suprema, miembros de la Policía Nacional, médicos, figuras en las artes, así como gente de la industria del entretenimiento. Además, hay representantes diplomáticos de varios países. Durante más de 10 años, he estado defendiendo y explicando un nuevo Japón y una nueva civilización para la humanidad. Un exmiembro de los Estados Unidos se puso en contacto recientemente con el Instituto Internacional Americano en Washington. Aquí habló con una persona que había dirigido el instituto durante los últimos 20 años. Esta persona se sorprendió al escuchar cómo Okada afirma haber recibido su premio de parte de ellos. Afirma que el instituto no ha otorgado y no otorga tales premios. Esta asombrosa revelación ha llevado al instituto a instigar su propia investigación sobre el asunto. Yo soy de la opinión de que el Instituto Internacional Americano es simplemente un vehículo para que alguien pueda obtener dudosos reconocimientos públicos por cualquier causa que desee promover. Pero ¿qué pasa con el premio, la medalla San Denis de Santi? Me encontré con algunos detalles sobre el premio San Denis de Santi. Una nota del editor en la página web de la Comisión Internacional de Órdenes de Caballería dice: es obvio que vacilan en nombrar todas estas órdenes autodenominadas debido a la conocida naturaleza litigiosa de sus defensores, pero sería seguro asumir que las siguientes órdenes tienen un gran signo de interrogación sobre ellos y yo aconsejaría extrema precaución en cualquier trato con ellos. La Orden de San Denis de Zante. Otro sitio de la Orden de la Caballería, mantenido por François Rebeld, contiene un artículo escrito por Guy Saintly, y parte de él dice: la soberana Orden de San Denis de Santi, originalmente fundada por el notorio conde Pericles Boultsos y por el conde Tommasio Taglianetti, presume entre sus miembros el expresidente George Bush. Otro ejemplo más de cómo estos grupos envían su premio a una persona prominente y después lo demandan para un miembro. Después de 17 años de experiencia en Mahikari,
Mi comprensión ahora del ideal Mahikari de un nuevo Japón y una nueva civilización no es otra que la propagada por Yoshikazu Okada y otros oficiales del ejército imperial de Japón antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Las organizaciones Mahikari tienen entre ellos de 1 a 2 millones de miembros, aproximadamente un tercio de los cuales no son japoneses, y se pueden encontrar en casi todos los países del mundo. Cada miembro se esfuerza fervientemente por hacer del mundo un lugar mejor. Para mí, está claro que Japón está siendo manipulado por poderosos elementos dentro para establecer un camino para recrear el escenario todo el mundo bajo un mismo techo, con Japón, por supuesto, en la cima, disfrazado de santa teocracia espiritual. Desde 1990, Japón, con su nuevo emperador divino y su nuevo ejército sagrado internacional de soldados precursores, está siendo manipulado para cultivar y cuidar esas mismas semillas que fueron sembradas en los años 30. Entre 1939 y 1945, muchas de esas semillas brotaron y sus frutos venenosos mataron a millones de personas. Eventualmente fueron destruidos por las fuerzas aliadas, pero muchos, al parecer, no fueron, y siguen creciendo en suelo fértil. Esta fertilidad está siendo muy mejorada por las organizaciones Mahikari, sin duda, otros restos de la vieja guardia y los grupos ultranacionalistas. En abril de 1995, un amigo japonés Mahikari, que estaba a cargo de un gran escuadrón de miembros del cuerpo juvenil de Mahikari, me visitó aquí en Australia mientras estaba de vacaciones. Se lamentó sobre cómo, antes de las elecciones nacionales anteriores, carteles políticos que apoyaban a los candidatos gobernantes del Partido Demócrata Liberal fueron colocados en su dojo en el centro de Japón. Cuando le pregunté más, reveló que también había visto carteles similares en otros dojos de la zona. Desde que ocupó un puesto de responsabilidad en Mahikari, preguntó sobre el razonamiento detrás de la aparición repentina de los carteles, y si era simplemente el trabajo de un partidario demasiado entusiasta del PDL dentro de su dojo. Se le informó que estos carteles debían ser exhibidos en todos los dojos, y que esta directiva había venido de la Administración Superior de Mahikari. No puede haber dudas sobre los fuertes lazos entre el LDP gobernante y Mahikari. Recientemente, un miembro del cuerpo de jóvenes ex Mahikari de Japón, que ahora vive en Australia, me confió como joven miembro, se vio obligado a hacer televenta regular como parte de su servicio divino desde su dojo para un político local del partido LDP para asistir su paso al Senado. Sí, ahora es senador. Desde 1990, algunos miembros de Mahikari de nivel avanzado hablan de cómo aprendieron en seminarios recientes de nivel avanzado en Japón, que está planeado para que el siguiente líder o sucesor espiritual Mahikari no sea otro que el propio emperador. Teniendo en cuenta la ambigüedad de los japoneses, esto podría interpretarse de diversas maneras. Una es que esto es precisamente lo que eventualmente sucederá. Pero creo que esto debe interpretarse en el sentido de que, como Akihito ha restablecido su condición divina, es por lo tanto objeto de adoración de todos los japoneses, y esto incluye automáticamente a los miembros de Mahikari, que en sí mismo es una secta sintoísta. El hecho de que casi un tercio de sus miembros no sean japoneses solo servirá para reforzar la noción de estatus divino a escala global. Tener al emperador Akihito como cabeza de Mahikari es simplemente una reafirmación de que él es un ser divino que preside a un pueblo divino, muchos de los cuales en Mahikari están esforzándose fervientemente por difundir su imperio divino en todo el mundo. En el contexto cristiano, esto podría ser visto como cualquiera de las 2000 sectas cristianas reafirmando a Jesucristo como su líder espiritual. Si, por ejemplo, a una secta en particular se le había prohibido, por alguna razón, adorar a Jesucristo a causa de un gobierno u otra injerencia durante un periodo de 40 a 50 años y de repente, debido a un cambio de gobierno, se permitió de nuevo la adoración. No hay duda de que habría varias efusiones y reafirmaciones sobre quién es el objeto de su veneración. Desde la perspectiva Mahikari, esto simplemente reafirma su misión divina de establecer una teocracia mundial con el emperador como su principal objeto de adoración. Entonces comencé a preguntarme qué pensaba Sekai Mahikari Bunmei Kyodan, la segunda secta más grande de Mahikari. Un amigo de habla japonesa que recientemente regresó de Japón, que acaba de volver sobre mis pasos a través de esta misma red de engaño, logró asegurar una entrevista, que grabó en notas, con uno de sus principales funcionarios japoneses. Cuando se le preguntó, ¿qué tan importante es el emperador japonés?, fue informado. El emperador japonés es originalmente el emperador de todo el mundo, un descendiente directo de Dios, y del hombre que unificó el mundo entero en la antigüedad. Nuestro gran Salvador dijo que durante el tiempo de nuestro tercer líder espiritual, aparecería quien iba a ser el líder del mundo. La explicación fue que este es el emperador, pero no es una cosa apropiada para decir hoy. Esta misión divina, apoyada por el gobierno japonés y financiada en parte por el sudor de cientos de miles de no japoneses en todo el mundo, se basa en gran medida en el famoso idealismo que engulló al mundo en la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto tienen un derecho divino o la responsabilidad de imponer su voluntad sobre los demás. En este sentido,
Las organizaciones Mahikari han tenido un gran éxito en el sentido de que han esclavizado a unos 300.000 no japoneses, que, como yo, están totalmente subordinados al exteniente coronel Yoshikazu Okada. En el capítulo 7 se estableció que Yoshikazu Okada era un estudiante de los protocolos de los sabios de Sion, y un firme creyente en la conspiración sionista para la dominación del mundo. Como instructor de una escuela militar, habría enseñado la trama y la importancia de los protocolos como parte de la estrategia militar e ideológica de la escuela. Cualquier lector de la filosofía de Mokichi Okada y las revelaciones de Yoshikazu Okada pronto se darán cuenta de que en esencia son una y la misma, solo que la filosofía de Mokichi Okada es anterior a las revelaciones de Yoshikazu Okada en 1 o 2 décadas. Mokichi Okada no comparte la creencia de Yoshikazu Okada en el estatuto divino del emperador, ni sus sentimientos antisemitas, ya que los judíos no se mencionan en sus escritos. Un lector de los escritos de ambos hombres sería perdonado si llega a la conclusión de que Yoshikazu Okada combinó aspectos selectivos y sanos de la filosofía de Mokichi Okada con el misticismo sintoísta y los camufló detrás de fascinantes referencias bíblicas. Un lector de los protocolos probablemente llegará a una conclusión similar, que Yoshikazu Okada no solo ha plagiado secciones enteras, sino que también ha adoptado selectivamente ciertos aspectos de la trama consagrados en los protocolos para su propio empoderamiento, y ha desviado la atención de su real objetivo, es decir, para ayudarle a vivir su fantasía y la de su nación para la dominación del mundo. La idea de crear un enemigo percibido, que en este caso es tanto la conspiración judía como el espantoso mundo desconocido de espíritus y demonios, ha demostrado ser muy eficaz para desviar la atención de la gente de las agendas reales de las organizaciones Mahikari. Esto es exactamente lo que hizo Hitler. Victor Marsden, el inglés que tradujo los protocolos al inglés, los describió como contenedores de un espíritu diabólico. También podría decirse que la trama detallada encarnada en los 24 protocolos es extremadamente inteligente y engañosa. La supresión de la historia pasada se hace hincapié en todos los protocolos, al igual que el control de las personas a través del lavado de cerebro y la creación de guerras comerciales. Por ejemplo, en el protocolo 16 dice, eliminaremos de la memoria de los hombres todos los hechos de los siglos anteriores que no nos sean indeseables, dejando solo aquellos que representan todos los errores de los gobiernos del pueblo. La trama exige el establecimiento de un culto de oro. Los protocolos 4 y 22 decían, su única guía es ganancia, es oro, que erigirán en un verdadero culto. Y en nuestras manos está el mayor poder de nuestros días, el oro. Tal vez esto pueda explicar por qué la afirmación de Sekai Mahikari Bunmei Kyodan en su folleto de propaganda de que en el interior del santuario, está el primer altar de oro sólido del mundo. ¿Podría Mahikari ser el culto de oro? Durante mis años en el culto me enseñaron cómo el oro es una materialización del gran poder de Dios, e incluso se afirmó que Okada podía materializarlo en sus manos a voluntad. De hecho, nos enseñaron que solo cuando los pensamientos y los hechos están en sintonía con la voluntad de Dios muy de cerca, solo entonces se puede materializar el oro. El reciente libro polémico de E. Sterling y Peggy Segrave titulado, La dinastía Yamato, la historia secreta de la familia imperial de Japón, revela cómo la operación Golden Lily del ejército japonés saqueó a 12 países vecinos durante la guerra bajo la guía del príncipe Chichibu y con la ayuda de los oficiales de transporte de los militares. Teniendo en cuenta el papel de Okada como oficial superior de transporte en Indochina y su cercanía con su antiguo compañero de clase de la escuela militar, el príncipe Chichibu, uno no deja de preguntarse exactamente de dónde salió todo el oro de Mahikari. El libro de Segrave también se pregunta qué pasaría si estas toneladas de oro hasta entonces desconocido fueran lanzadas sobre los mercados del oro del mundo. Tendría un efecto catastrófico en los precios actuales del oro. El relato de Segrave también revela cómo este podría ser el mayor escándalo del siglo, ya que no solo muestra la codicia, la traición y la corrupción en los niveles más altos, sino también la existencia de cantidades mucho mayores de oro de lo que se pensaba. De importancia primordial para el éxito de la conspiración es la creación de una figura central que se levantará, como un ave fénix, cuando la sociedad ha degenerado en un grado insalvable, y proclamarse a sí mismo como el rey de los judíos, un nuevo rey David. Este escenario se hace referencia en varios de los 24 protocolos, y suele ir acompañado de referencias a el pueblo elegido. Algunos ejemplos incluyen el protocolo 14. Cuando lleguemos a nuestro reino, será indeseable para nosotros que exista cualquier otra religión que la nuestra del único Dios, con quien nuestro destino está ligado por nuestra posición como pueblo elegido, y por quien nuestro mismo destino es unido con los destinos del mundo, por lo tanto, debemos barrer todas las otras formas de creencia. Protocolo 17. El rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de una iglesia internacional. El protocolo 23 dice, entonces será posible que digamos a los pueblos del mundo, dad gracias a Dios y doblen las rodillas delante de aquel que lleva en su frente el sello de la predestinación del hombre, al cual Dios mismo llevó a su estrella a que nadie más que él pudiera liberarnos de todas las fuerzas del mal antes mencionadas. Curiosamente,
El sello o símbolo más utilizado de Tsukio Magikari es la estrella de David. Aparece en todo el material publicado, insignias usadas por miembros, y se luce en el templo de oro de Dios, Suza. No podemos negarlo, este es el símbolo del culto al oro. Según Yoshikazu Okada, el símbolo mismo vino del continente de Mu antes de su sumersión. Dado que las islas japonesas son los restos del antiguo continente Mu, esto explica por qué Magikari usa el símbolo. Yoshikazu Okada dijo que originalmente el símbolo les pertenecía, y que el rey David copió el diseño de los descendientes de los sobrevivientes de Mu. La estrella de David es también lo que Moisés usa como su cresta. Por lo tanto, el reino de Dios ha sido simbolizado por la estrella de David, escribe Okada. De este y otros pasajes de los protocolos, está claro, en mi opinión, que Yoshikazu Okada también se ha ungido a sí mismo como el nuevo rey de los judíos o los elegidos, modelado sobre ciertos aspectos de la supuesta conspiración sionista para dominar el mundo. Esta autounción se realiza de una manera similar a su afirmación de los orígenes de sus revelaciones. Para asegurar el cumplimiento de la trama consagrada en los protocolos, es necesario llevar a cabo la destrucción de todas las religiones, salvo una, por supuesto, el judaísmo, y en este sentido los protocolos están salpicados con tales instrucciones y recordatorios. Algunos ejemplos adicionales incluyen el protocolo 15, cuando el rey de Israel ponga sobre su sagrada cabeza la corona que le ofreció Europa, se convertirá en patriarca del mundo. Es esta la corona que Keichu colocó sobre su cabeza para la apertura grandiosa de su templo de oro de Dios. Protocolo 17, habrá pasado mucho tiempo del cuidado para desacreditar el sacerdocio de los Goyim y por lo tanto arruinar su misión en la tierra, que en estos días podría ser todavía un gran obstáculo para nosotros, solo años nos separan del momento del completo naufragio de esa religión cristiana, en cuanto a otras religiones, tendremos menos dificultad en tratar con ellas. Cuando llegue el momento de destruir la corte papal, el dedo de una mano invisible señalará a las naciones hacia este. Cuando, sin embargo, las naciones se arrojen sobre ella, nos presentaremos bajo la apariencia de sus defensores como para salvar el exceso de sangre. Pero mientras tanto, mientras estamos reeducando a los jóvenes en nuevas religiones tradicionales y después en la nuestra, no pondremos un dedo sobre las iglesias existentes, pero lucharemos contra ellas mediante críticas que produzcan el cisma. No es sorprendente descubrir Mein Kampf de Adolf Hitler, la Biblia nazi, también está muy salpicada de sentimientos similares, ya que vio religiones establecidas como un obstáculo para su búsqueda global, también. Me parece fascinante cómo la palabra despectiva Goyim, un término de ofensa y desprecio por el no judío, ya a veces traducido como la palabra ganado, suena similar a la palabra para los no japoneses, Gaijin. Todos los miembros de Magikari estudian las sagradas palabras, Goseigen, que es un libro de 291 páginas que contiene 52 revelaciones dadas por Dios a Yoshikazu Okada. Ahora no me sorprende cuando leo las revelaciones en las que se expresan sentimientos similares. Por ejemplo, a las 4:30 de la madrugada del 20 de agosto de 1961, Dios dijo a Yoshikazu Okada, la condición actual de las religiones es solo enseñanzas débiles o insanidad de grupo, aunque orgullosamente hablan de tradiciones, protección de enseñanzas, religiones recién establecidas, etc., como pueden cumplir la voluntad de Dios. Pueden ser así siempre y cuando puedan engañar al mundo con la propaganda exagerada, siendo presumido por considerarse racional y científico. Esta creencia religiosa fue originalmente permitida como un método conveniente antes de la venida de la verdadera creencia en Dios, basada en sintonizar con Dios, refiriéndose al advenimiento de Magikari. Desde que, la religión, ha sido bajo el engaño enrutada a una dirección inesperada, he enviado a los que tienen el papel de destruirla. Los sacerdotes de Shinto, el cristianismo y el budismo, deben abandonar sus disfraces y los títulos hechos por el hombre. Cortar los ojos y las manos de la obstinación y la ilusión, armonizarse y ponerse en línea. Así que se han absorbido en la creencia de ladrones a los ojos de Dios. Puesto que un objetivo principal de Magikari es unir todas las religiones, Sumei Godo, ahora puedo ver que el significado detrás de su palabra unir realmente significa destruir todas las religiones, salvo una, por supuesto, Magikari. Esto, a su vez, es la base de la teocracia mundial que las organizaciones Magikari están tratando de lograr, centrándose en el emperador japonés y la nación de Japón. Está bien documentado que Yoshikazu Okada era un oficial de alto rango militar y en una etapa un instructor de escuela de infantería. Ahora nos queda reflexionar sobre la amplitud del estudio de los protocolos entre los oficiales del ejército imperial japonés, cuyos restos están entre los corredores de poder de Japón. La negativa absoluta de Japón a reconocer plenamente su papel en la Segunda Guerra Mundial me sugiere que los restos de la vieja guardia, y otros, pueden todavía estar fantaseando sobre la conspiración encarnada en los protocolos. El probable estudio generalizado de los protocolos entre los agentes de poder dentro de Japón parece muy plausible,
considerando el apoyo abierto ofrecido a las organizaciones Mahikari desde su fundación en 1959. Me ha llevado casi 20 años descubrir finalmente los verdaderos motivos, orígenes y personajes detrás de las organizaciones Mahikari. Se tardó tanto tiempo porque todo está velado en una nube de misticismo y ambigüedad, mientras tanto, apoyado por la promesa de un mundo mejor para venir en consonancia con nuestros esfuerzos. Todavía quedan preguntas. Wendy y yo fuimos y echamos un vistazo al supuesto lugar de enterramiento de Jesucristo en el extremo norte de la isla de Honshu. Allí vimos 2 montículos, cada uno con una gran cruz de madera en la parte superior. Un montículo es para Jesucristo, el otro para su hermano. Un cartel cercano estaba grabado con la estrella de David, otra vez simbolizando la presencia del culto de oro. Se nos presentó a la señora Sawaguchi, que posee las tumbas y cuya familia dicen ser descendientes directos de Jesucristo. Según la leyenda, Jesucristo huyó a la crucifixión y eventualmente hizo su camino a Japón, la sede del aprendizaje y la cultura mundial. Aquí permaneció y tuvo 3 hijas y finalmente murió a la edad de 106 años. Una de sus hijas se casó con la familia Sawaguchi, cuyos descendientes han cuidado del sitio de la tumba desde entonces. Curiosamente, la fotografía que vi en el seminario de nivel avanzado pretendía mostrar las tablas de piedra que Dios dio a Moisés, grabadas con los 10 mandamientos, aparentemente aparecen en el libro Historia auténtica del mundo de Kiku Yamane. Dado que solo está disponible en japonés, no he podido estudiarlo, y es posible que las fotos que vi vinieran de este libro. Es interesante, sin embargo, que Yoshikazu Okada se preocuparía por buscar estas tabletas, que, según la Biblia, eran los contenidos del Arca de la Alianza, y quien quiera que los posea fue dotado de un poder increíble. Adolf Hitler y sus secuaces los buscaron en todas partes, debido a sus supuestos poderes ocultos. Fue parte de su búsqueda de la dominación mundial. Si debemos creer las enseñanzas dadas en el seminario de nivel avanzado, no pudo encontrarlas, ya que durante todo el tiempo fueron guardadas con seguridad en los archivos del antiguo santuario imperial de los antepasados imperiales en Japón. Estos archivos han llegado a ser conocidos como los archivos de Takenouchi. En otras palabras, se afirma que están en la posesión segura del emperador Akihito, a quien las organizaciones Mahikari afirman como su futuro líder. Una versión hollywoodense de la búsqueda de Adolf Hitler para encontrar el Arca del Pacto está representada en la película Indiana Jones y los Raiders del Arca Perdida. Hay que señalar que Kiku Yamane no es un miembro de Mahikari, y su idea de que el emperador japonés es el custodio de las tablas de piedra sirve para demostrar que esta creencia no está meramente confinada a las organizaciones Mahikari. Lo mismo se aplica a los archivos Takenouchi y a la noción de que Jesucristo vivió y murió en Japón, ya que cada año miles de japoneses de Mahikari viajan a su presunta tumba para el festival anual de Cristo. Pero podría esto también ser un intento del demonio que habla de los protocolos para destruir el cristianismo, su principal oponente. Es mi creencia que el origen de las nociones de las tablas de piedra segregadas que son las piedras del mandamiento, las misteriosas tumbas de la tierra que son el cementerio de Jesucristo y montículos de tierra similares en la región de Touyama ahora proclamado como el sitio de la tumba de Moisés, se encuentra dentro del Plan Fugu. Según el investigador y autor del libro, The Fugu Plan, el rabino Marvin Toukeiye, el ejército japonés obtuvo copias de los protocolos alrededor de 1920 de Rusia, lo que los cautivó grandemente, ya que vieron una cierta cualidad profética sobre ellos. Ambos, temiendo y respetando a los judíos, enviaron un grupo de oficiales a las tierras alrededor de Palestina para buscar pistas sobre sus orígenes. Aquí encontraron muchas similitudes entre el judaísmo y su sintoísmo estatal, excepto que los militares japoneses se consideraban a sí mismos como los elegidos. Esta creencia se reforzó cuando se observó que la estrella de David era también un antiguo símbolo japonés, que se blasona en todo el complejo de santuario de Ise, el equivalente sintoísta al Vaticano. El 23 de junio de 1992, día del solsticio de verano en el hemisferio norte, finalmente se inauguró el monumento en forma de pirámide de Yoshikazu Okada. Hikaru Chindeno, el santuario de luz, domina el paisaje en Monte Maru al pie del Monte Kurai, no lejos del templo de oro de Dios. Se dice que desde aquí podemos entrar en contacto con su espíritu divino, que vigila y guía a todos los miembros, y cómo, a partir de ahora, habrá un progreso aún más rápido hacia la creación de una civilización divina. La pirámide misma se encuentra entre muchos acres de jardines paisajísticos, y es una réplica exacta de la pirámide de Tikal en Guatemala, construida por los mayas hace miles de años. La pirámide de Tikal es arrogantemente descrita por Mahikari como simplemente un prototipo del Hikaru Shinden, santuario de luz. El santuario de la luz fue construido usando la última tecnología, y está diseñado a prueba de terremotos, para que, por toda la eternidad, las generaciones venideras recuerden la salvación que fue dada a la humanidad por Yoshikazu Okada. Consta de 5 niveles y soportes de 45 metros de altura. En la parte superior se encuentra una gran capa de oro sólido grabada con un símbolo del sol que irradia su luz en 16 direcciones.
Justo debajo del símbolo del sol hay una gran estrella dorada de David, y en cada uno de los 5 niveles el símbolo de oro es nuevamente blasonado. Esta enorme pirámide, adornada con la estrella de David, es testimonio del hecho de que el nuevo rey se ha levantado, potenciado por el espíritu demoníaco de los protocolos. No lejos del templo reconstruido de Salomón y de la pirámide de la Capilla de la Luz, que es otro santuario más pequeño de Sukyo Mahikari. Este santuario recortado de oro, también estampado con el símbolo del culto de oro, se construye en un sitio remoto en tierras de propiedad del gobierno. Es fuertemente custodiado día y noche por los oficiales de culto fanáticos. Nadie tiene permitido acercarse a él y yo recomendaría que nadie debería tratar de acercarse a él. A los miembros se les permite ver su exterior desde una colina muy lejana en el lado opuesto del valle desde una plataforma de visión especialmente construida usando binoculares. A los miembros se les dice que este es el santuario interior, donde el poder de Dios se materializa primero en el planeta Tierra y solo los más puros pueden entrar. Se les dice que solo 2 personas califican para la entrada. Uno es el actual líder de Sukyo Mahikari, Keichu, el otro es el emperador de Japón. No puedo pensar en lo que podría ser almacenado en el interior. El culto de oro, sus sucesores, seguidores y partidarios continúan inquebrantablemente, consciente o inconscientemente, para vivir esta fantasía absurda de la dominación del mundo. Pero es solo una fantasía absurda. ¿Hay alguna posibilidad de que el mundo sea gobernado por todos los hombres del emperador? Echemos otro vistazo. Tal vez deberíamos comenzar viajando en el tiempo varias décadas hasta alrededor de 1948, cuando todos los criminales de guerra japoneses condenados estaban siendo liberados de la prisión de Sugamo para recorrer la tierra una vez más. Era un tiempo en que los Estados Unidos temían al comunismo más que al fascismo. Esta banda de asesinos en masa sin arrepentimiento, todavía goteando con la sangre de 35 millones de chinos muertos y millones de otros que también habían sido víctimas en su Guerra Santa, fueron recibidos y aclamados como héroes que regresaban dentro de la mayoría de los círculos en Japón. A diferencia de muchos de sus homólogos nazis, la mayoría de los cuales fueron llevados ante la justicia por ejecución, encarcelamiento o por tener que pasar el resto de sus días deshonrados y huyendo de los cazadores nazis, muchos de estos ideólogos religiosos asesinos simplemente regresaron a sus políticas de la vieja usanza y en el flamante partido del LDP, donde moldearon el curso futuro de Japón. Un ejemplo típico de esto se puede encontrar con el abuelo de Shinzo Abe, Nobuseku Kichi, el infame señor de la guerra de Manchuria. Kichi fue puesto en juicio por sus atrocidades cometidas en Manchuria y pasó 2 años en la cárcel. Por su recompensa fue elegido para convertirse en primer ministro de Japón, al igual que su nieto Shinzo Abe, el cerebro nuclear fascista. Humillados por su derrota y confesados por venganza, continuaron firmemente el rumbo que habían establecido varios años antes. Así que no es sorprendente cuando escuchamos cómo varios políticos de alto nivel del partido LDP han sido nombrados como sospechosos del ataque del culto de Aum a Rusia, con lo que ahora se sabe que han intentado obtener una matriz mortal de armas de destrucción masiva, en el atormentado y decadente imperio soviético. Las armas buscadas incluían ojivas atómicas y armas sísmicas activadas por plasma y láser. En marzo de 1994, Shoko Asahara, líder de Aum, declaró, por lo tanto, la guerra final no será algo así como un cristiano que lucha con una espada contra un budista. Será mucho más feroz como será la guerra final. Como las bombas nucleares y las armas químicas, láser, de plasma y otras armas, probablemente se utilizarán con toda su fuerza. También habrá un arma definitiva que puede destruir una zona de 10 kilómetros de radio y aún está por aparecer. El poder que tiene esto ganará. Yakama Anou, periodista de investigación veterano en Japón, escribe en Archipiélago Magazine, obviamente, las actividades de Aum en Rusia no son simplemente el trabajo de un culto enloquecido, sino parte de una operación encubierta organizada por agencias de inteligencia y políticos de alto rango en Rusia y Japón. ¿Quiénes fueron los patrocinadores de Aum en Japón? El exmiembro del LDP Koichi Hamada nombró a 2 políticos y se refirió a un tercero no identificado. Este último, según rumores, es un ex jefe de la Agencia de Ciencia y Tecnología, y un halcón en el Minchato, o socialistas democráticos. Uno fue Shintaro Ichihara, autor del libro, El Japón que puede decir no, ex jefe de un bloque conservador de miembros de la facción anti-China llamada Blue Storm Society, y defensor del rearme japonés. Ichihara llamó a una alianza de alta tecnología con Rusia, que se implementó a través de un acuerdo de cooperación Rusia-Japón de la ciencia y la tecnología. Este hombre fue extraoficialmente citado como el patrocinador de la incorporación religiosa de Aum bajo el gobierno metropolitano de Tokio. El otro político llamado Tuchio Yamaguchi, que aparentemente era el cerebro detrás del asunto de Aum, y que jugó un papel mucho más grande que Ishihara. Yamaguchi era el personaje principal del Comité de Asuntos Exteriores del PLD, y estableció el Colegio Rusia-Japón, una institución que indiscutiblemente vincula el PDL con Aum Shinrikyo. Que Yamaguchi fue venerado por el jefe de inteligencia de Aum, Yoshihiro Inu,
quien supuestamente planeaba instalar a Yamaguchi como primer ministro de gobierno tras un golpe militar. La relación era estrecha. Una vez inclinado a ser un primer ministro japonés, Shintaro Ichihara es el actual alcalde de la región de Tokio. Él reina sobre una región densamente poblada de más de 20 millones de personas. Le encanta un poco de controversia. Él llama a todos los extranjeros en Japón niggers. Recientemente declaró que el tsunami devastador de marzo de 2011 en Japón fue una advertencia de Dios debido a la codicia colectiva de los pueblos japoneses. Dios fue realmente infeliz ese día. Él dice que las mujeres que viven más allá de sus días de maternidad son pecaminosas. También dice que Japón debería prescindir de su constitución pacifista posguerra y volver a armarse. Él dice muchas cosas. Es famoso por sus libros, ensayos, discursos y sentimientos inflamatorios y ultranacionalistas. A menudo está en las noticias y tiene historia. También representa a un grupo de ultranacionalistas de línea dura japoneses que quieren reafirmar la supuesta superioridad global de Japón, es decir, una teocracia global bajo el liderazgo divino del emperador japonés, algo que los militaristas japoneses trataron de lograr durante la guerra. Su grito de captura fue y sigue siendo todo el mundo bajo el mismo techo que es religión junto con política, hablar por una teocracia japonesa global. La constitución de posguerra de Japón les prohíbe tener una fuerza militar, en vez de tener que hacer solo con una fuerza de autodefensa. Entonces, ¿cómo podría ser posible que estos jugadores duros logren la posición correcta de Japón en la cima de la pila? Habría que observar a Shintaro Ichihara. Usted puede haber presenciado en los medios de comunicación a partir de septiembre de 2012, las crecientes tensiones entre Japón y China por la propiedad de las minúsculas islas Diaoyu en el mar de China Meridional. Ambas naciones están reclamando la propiedad y con el fin de provocar y esperanzadamente llevar a cabo alguna forma de acción militar de China, estos japoneses de línea dura, bajo el liderazgo de Shintaro Ichihara recientemente han ocupado estas islas en disputa. Para legitimar sus acciones en volver a encender esta disputa, Shintaro Ichihara organizó la recolección de una cantidad masiva de efectivo para comprar las islas de una familia japonesa que también demandase la propiedad. No puedo dejar de preguntarme de dónde provino este dinero. Al final, el gobierno japonés intervino y los compró en su lugar por una cantidad aún mayor, 30 millones de dólares. Naturalmente, esto ha inflamado el gobierno chino sin fin y la situación sigue aumentando tal como Ichihara había esperado. Pero, ¿por qué Ichihara y su banda de ultranacionalistas querían llevar a su nación al borde de la guerra con China? Con gran parte de la población japonesa ahora en armas, por así decirlo, ante las amenazas de China, y con los intereses comerciales de Japón en China, así como los ciudadanos japoneses dentro de China bajo gran amenaza, es fácil para el pueblo japonés ver ahora a China como el mal chico que los está amenazando. Esto ahora da legitimidad al grito de los ultranacionales japoneses de cambiar su constitución anticuada y de permitirles una vez más establecer una fuerza militar ofensiva, ya que esta es su principal razón de ser. Este es su comodín y una vez que se trata, Shintaro Ichihara y su banda de ultranacionalistas son entonces libres de encender más lejos sus objetivos absurdos y mortales de la supremacía global. Un rápido vistazo a través de otras publicaciones de propaganda de Sukio Mahikari en japonés revela al menos 6 mensajes de felicitación a Keiichi Okada del ex primer ministro japonés Nakasone. Un mensaje incluye una foto con los dos juntos, seguido de 2 páginas de palabras de felicitación de Nakasone. El reciente desertor de la parte superior de la Iglesia de Unificación, Shin Kanemaru, también envía sus felicitaciones a Keiichi. Kanemaru fue descubierto recientemente con varias barras de oro sin marcar en su posesión, idénticas a las sostenidas por el Aum. Para disipar cualquier duda sobre quién es el buen chico y quiénes son los chicos malos en esta saga negra, acaba de descubrirse que el amigo de toda la vida de Yoshikazu Okada, confidente, cofundador de Mahikari y una vez segundo al mando, Kiyoharu Tomomori, es un criminal de guerra convicto que fue condenado a muerte por su participación en la tortura y decapitación de 33 tripulantes de aviones norteamericanos. Lo que hizo que este crimen de guerra fuera tan espantoso fue el hecho de que las atrocidades ocurrieron después de que Japón se había visto obligado a rendirse. Tomomori recibió un respiro en el último minuto y se salvó de la ejecución. En el capítulo 2, hice una breve mención de esta persona, como me encontré y le estreché la mano mientras hice en mi primer viaje a Japón. Por todas las razones equivocadas es un apretón de manos que nunca olvidaré. Al igual que Mahikari, el Aum Shinrikyo está profundamente penetrado por el partido PLD, algunos de los cuales están claramente en un camino de supremacía mundial, mientras que se adhieren a una mentalidad de medios justifica el fin, y con ambos cultos inspirándose o revelándose en los protocolos. También hay que suponer que los políticos del PLD, están conspirando detrás y dentro de ambos cultos, también se inspiran en la misma fuente. Le pregunté al ex editor del Japan Times Weekly y coeditor de la revista Archipiélago, Ryoichi Chimazu, quien ha estado reportando y estudiando detenidamente las actividades de Aum durante la última década o más, si pensaba que había alguna conexión entre ambos grupos. Él respondió, pongámoslo de esta manera,
Tiene una mano más de un dedo. Investigaciones recientes por Yoichi Shimazu han revelado que el primer ministro Shinzo Abe también era un partidario del culto de Aum. Esto es particularmente desagradable ya que Abe ha aprobado recientemente la nueva ley de secretos oficiales que prohíbe cualquier forma de informar o discutir sobre la planta nuclear de Fukushima destruida por el tsunami de marzo de 2011. El nuevo gobierno de Abe ha introducido efectivamente un retorno del fascismo mortal y de la censura estatal de los años 30 y 40, esta vez, todos perderán. Por ahora se podría perdonar por pensar podría todo esto simplemente ser un mal sueño, pero, lo siento, hay más. El hijo de Shintaro Ichihara, llamado Nobuteru Ichihara, es un miembro mayor o funcionario de Tsukio Mahikari, el culto en el que estaba yo. Recientemente se le ha dado la posición ministerial en el gobierno de Japón de ministro de Reactores Nucleares y Medio Ambiente en el gabinete de Abe, un papel apropiado para un apologista de culto apocalíptico jurado. Entre el fascismo nuclear, nuestra nueva pesadilla está apenas comenzando. El Kaami Kaasei, viento divino, está llegando pronto. Nobuteru Ichihara, el ministro para el silencio y la aniquilación humana es probablemente un título más apto ya que él es también el ministro responsable del desmantelamiento de la planta nuclear destruida de Fukushima. Mira este espacio. La mencionada mano de Hoichi Shimazu se refería a que es conocida por los chinos como la mano negra, que obtiene su nombre de la Sociedad del Dragón Negro, un grupo japonés de ocultismo militar en el origen y creadores de la Unidad 731. Los investigadores en Japón ahora tienen nombres para cada uno de sus dedos: Aum Shinrikyo, Tsukio Mahikari, la Iglesia de Unificación, Aga Anchu y Souka Agakkai. Ahora que uno de los dedos de la mano, Aum Shinrikyo, ha sido cortado, los 4 restantes deben esforzarse aún más hasta que pueda recrecer, o ser reemplazado con algo diferente, presumiblemente bajo un disfraz diferente. Según los investigadores en Japón, un hilo común que aparece es la frecuencia cada vez mayor de las estrellas de David. Hoy en día los investigadores la llaman la teoría de los judíos. Esta vez como un pintoresco cuento de folclore, que representa a los japoneses como una tribu perdida de Israel, ha adquirido un matiz más ominoso. Entre cuentos similares velados por la niebla del tiempo, esta historia parece haber sido aceptada y creída por la gente en lugares muy altos. No solo la estrella de David aparece en el supuesto sitio de la tumba de Jesucristo sobre las señales, los muchos faroles de piedra que rodean los grandes santuarios sintoístas de Ise, el Vaticano sintoísta, donde se pretende almacenar el contenido del Arca de la Alianza, y todos los edificios de Tsukio Mahikari, los santuarios y los pechos de los miembros, pero también en el Museo Japonés de la Fundación de la Promoción de la Ciencia. Situado en el Parque de Kitanomaru, el museo es financiado por la industria nuclear de Japón. La fundación también patrocina un museo para los combatientes suicidas. Es en el Museo de la Fundación de la Promoción de la Ciencia que los agentes conocidos de Aum se encontrarían. El museo está cubierto con alrededor de 5.000 estrellas de David. Incluso se ha sugerido que tal vez algunas de esas armas avanzadas o tecnología de destrucción masiva, el Comando Supremo para las Potencias Aliadas, de japoneses u otras autoridades entre 1990 y 1995, y se segregan en algún lugar, preparados para un día del juicio artificial similar al que Aum es acusado de haber conspirado para producir. Un culto del juicio final no puede existir sin un día del juicio final. A las 11:03 del 28 de mayo de 1993, una enorme bola de fuego iluminó el cielo nocturno durante casi 2 horas en una parte remota del estado de Australia Occidental. Una fuerte explosión acompañó a la bola de fuego y la tierra tembló a kilómetros de distancia. El terremoto resultante de la escala de Richter 3,6 fue recogido por 23 receptores sísmicos alrededor de Australia Occidental y el Territorio del Norte. Aborígenes locales, conductores de camiones y buscadores de oro fueron testigos del evento. Peor todavía para algunos lugareños veían cómo latas de cerveza cayeron de las tapas de la mesa todavía medio llenas. El misterioso evento fue reportado en los medios de comunicación, y un comité del Senado estadounidense instigó una investigación. El geólogo australiano Jerry Mason preparó un largo informe en el que concluyó que fue causado por un sistema de armas electromagnéticas muy avanzado. A solicitud del Senado de los Estados Unidos, las instituciones de investigación de la sismología, con sede en Estados Unidos, llevaron a cabo una investigación y concluyeron que era una explosión equivalente a una explosión de hasta 2.000 toneladas de explosivos altos. Esto es aproximadamente un séptimo el poder destructivo de la bomba atómica que niveló Hiroshima. Observatorios sísmicos en Australia localizaron el sitio de la explosión a 28.47 grados de latitud sur y 121.73 grados de longitud este, inmediatamente adyacente o dentro de la propiedad de pastoreo de ovejas de 500.000 acres de Aum, Banjawarn, a unos 400 kilómetros al noreste de Perth. Según Mason y los informes en el Japan Times Weekly, el acuerdo relativo a la venta de Banjawarn a los agentes de Aum se completó el 23 de abril de 1993, 35 días antes del evento de la bola de fuego,
lo que les da la ocupación de la propiedad por derecho legal. En la verdadera forma de servicio civil, la Junta de Pastoral del Gobierno de Australia Occidental registró oficialmente el cambio de propiedad mucho más tarde, en septiembre de 1993. Mason afirma que a los propietarios se les ofreció dinero en efectivo, y se negaron, optando por un cheque bancario que no se finalizó hasta el 1 de junio de 1993. El informe de Mason afirma que se dio el uso de varios cojinetes según varios observadores en diferentes lugares, capaz de colocar tierra cero en el límite de la propiedad Van Jaguar. Podría ser una coincidencia. Según testigos, una hora después del acontecimiento, otra explosión más pequeña ocurrió en la misma área. Esto comienza a recordarme un pasaje en la Biblia: esta segunda bestia hizo grandes milagros, hizo descender fuego del cielo a la tierra a la vista de todos y engañó a toda la gente que vivía en la tierra por medio de milagros que se permitió realizar en presencia de la primera bestia. Apocalipsis 13, 14. El informe científico del New York Times del 21 de enero de 1997 dice: los miembros del culto llegaron en abril de 1993, poco más de un mes antes de la explosión misteriosa. El señor Hayakawa, aparentemente recién llegado de visitar Rusia. Los investigadores descubrieron que el culto, Aum Shinrikyo, había intentado comprar ojivas nucleares rusas. El culto envió aparentemente a un partido de sus miembros a la ex Yugoslavia para estudiar el trabajo de Nikola Tesla, el descubridor de la corriente alterna, que jugó con la teoría de las armas sísmicas. Los miembros parecen haber revisado la tesis de Tesla y otros trabajos de investigación sobre tales armas. Una investigación de Sydney Morning Herald del 20 de mayo de 1995 detalló las actividades del líder adjunto de Aum, Hayakawa, en el área a principios de abril de 1993, buscando comprar propiedades remotas de pastoreo de ovejas y llevar a cabo experimentos para el beneficio de la humanidad. Mason reportó los hechos al primer ministro del Estado de Australia Occidental, Richard Court, solo para que le dijeran: el comisionado de la policía me informó que los miembros de la secta japonesa Aum no estaban en Australia en el momento del terremoto registrado el 28 de mayo de 1993, y los acontecimientos del 28 de mayo de 1993 eran un fenómeno natural. Por lo tanto, el terremoto registrado, un fenómeno natural, que se sabe que ocurrió el 28 de mayo de 1993, 2 veces según testigos, inmediatamente adyacente a la propiedad de Aum, no fue causado por su mano. Cuyo nombre aparece en el título de propiedad de ovejas Van Jaguar. Una es Yasuko Uchimada, la joven dama japonesa que fue fundamental en el establecimiento de Mahikari en Australia alrededor de 1974. Mencionada en el capítulo 1. La conocí como miembro de Mahikari. Siendo ciudadana australiana, fue capaz de cumplir con los requisitos gubernamentales necesarios para comprar un contrato de arrendamiento pastoral para sus imperialistas extranjeros. Ella es la cofirmante o copropietaria, junto con el líder de Aum, Asahara. Shimada compró la propiedad del agente de bienes raíces de origen japonés, Mickey Webb, con sede en Perth. Shimada es recordada en Tokio como una entusiasta distribuidora de la literatura de Aum, citando su formación de 15 años como activista de Mahikari, donde recibió una iniciación rápida de Asahara durante un periodo de unas pocas semanas, después de donar un lingote de oro por muchos miles de dólares a la Aum. Un desertor australiano reciente de Sukio Mahikari que es cercano a mí, la conoció a finales de 1989 en Japón, donde ambos asistían a una enorme reunión del grupo de jóvenes Sukio Mahikari. Aquí, se presentó orgullosamente como una miembro muy activa de Sukio Mahikari que introdujo por primera vez a Mahikari en Australia, mientras que en una entrevista de 1997 con una monja de Aum que conocía a Shimada, dirigida por el ex-editor del Week Times de Japón, Ryoichi Chimasu, reveló que Shimada era considerada una miembro de Sukio Mahikari hasta muy recientemente. Fue Shimada la persona clave que guió y ayudó a la penetración de Aum en Australia, que culminó con el cielo nocturno iluminado por el paisaje desierto de Australia Occidental en mayo de 1993. Un punto a tener en cuenta es que Shimada fue ordenada monja de Aum después de tramitar los papeles de propiedad de Van Jaguar, e inmediatamente antes de que la dirección de Aum viajara por Australia. A pesar de las búsquedas exhaustivas, su paradero actual es todavía desconocido. De interés, es que ambos cultos creían que un Armagedón estaba a punto de aniquilar a Japón y gran parte del mundo, y esa es una de las razones por las que establecieron refugios seguros en el hemisferio sur, Australia. Lo sé. Me utilizó Keiichu para ayudar a asegurar su refugio seguro. ¿Y qué pensaremos cuando Yoshikazu Okada, enmascarado como una deidad japonesa, Kotama, esfera de luz, declaraba lo siguiente en tono amenazante: aunque los rebaños de personas que vagan como animales sin rumbo, ningen, buscan ansiosamente la paz y la convivencia y repudian la atómica bomba, la producción de bolas de fuego en este mundo no puede ser detenida a menos que ellos comiencen a tener una actitud de ofrecer disculpas por su karma negativo. Excepto para aquellos que han sido elegidos por Dios y enviados a este mundo con misiones especiales.
No puedo, pero una vez que se quemará toda la superficie de la tierra con fuego, Dios hará que el hombre produzca balas de fuego, y en muchos lugares saldrán fogatas. Creo que esta amenaza tiene su génesis en la famosa unidad de guerra japonesa. El periódico de Perth, The West Australian, publicó un artículo interesante el 18 de febrero de 1994, titulado Cómo los tribunales se comprometen con Mahikari, revela que la Corte confirmó que la señora Court es miembro de Tsukio Mahikari. Por haber visto al señor y a la señora Court ir y venir por separado a posiciones de poder. Con el enfoque suave y positivo de Mahikari en la vida, tal vez la asistencia a este culto debería ser obligatoria para todos los políticos. El señor Court, en ese momento, era el primer ministro de Australia Occidental. Tanto el 12 de abril de 1996, de Canberra Times y el 2 de marzo de 1997, y la Australia-Israel Review, del 22 de marzo de 1997, revelaron en el Brisbane Courier Mail varias evidencias en los medios sobre la participación de los tribunales Mahikari. En estos artículos, la señora Court, finalmente admite que recientemente dejó Tsukio Mahikari. La investigadora australiana de la red de pedófilos y la política del estado de Nueva Gales del Sur, Franca Arena, también planteó la cuestión de su participación continua en sus discursos parlamentarios estatales a partir del 22 de abril de 1997. La oficina del tribunal confirmó que la señora es parte del culto Mahikari, pero dijo que el asunto no era del interés del periódico, como dijo un corresponsal en una carta al editor de The Canberra Times. ¿Cómo puede una llamada caridad como Tsukio Mahikari enviar a Japón impuestos libres de $200.000 en un año? ¿Por qué motivo la Oficina de Impuestos de Australia le dio a esta organización un estatus libre de impuestos? Los miembros de Perth afirman que el 6 de febrero de 1993, el día en que Richard Court fue elegido como primer ministro del Estado, pasó gran parte del día en el centro de Perth de Tsukio Mahikari participando en las actividades. Los miembros también afirman que todavía asistía a la ceremonia mensual de Acción de Gracias del centro hasta enero de 1997. Aquí uno solo debe asumir que los tribunales también han sido víctimas desafortunadamente de las sombrías figuras escondidas cobardemente detrás de la fachada brillante presentada por Mahikari. Según una noticia de Canberra Times del 2 de marzo de 1997, los ciudadanos de Canberra, capital de Australia, pudieron leer la decisión de su gobierno local en diciembre de 1996 de dar a Tsukio Mahikari una parcela de 1 hectárea de tierra de primera en su frondoso suburbio de Holder, en la que construyeron su nueva sede regional de varios millones de dólares. El terreno se valora en alrededor de $700.000, para lo cual Tsukio Mahikari tuvo que pagar solamente una cuota de arrendamiento y de honorarios administrativos. Este caso, que demuestra en parte la obsesión de Australia con la corrección política, ha allanado el camino para lo que seguramente será la sede de la mano negra japonesa, subvencionada por los contribuyentes australianos. Ahora está completo y en lo alto de su templo está la estrella de David japonesa para que todos lo vean, como testimonio de la llegada de los elegidos, el culto de oro. 50 años después, los organismos de seguridad internacional suspiraron con alivio cuando otro culto religioso potencialmente peligroso, Aum Shinrikyo, también engendrado por la ideología de la supremacía japonesa institucionalizada, resultó ser uno de los cultos religiosos más mortíferos del mundo, pero fueron exterminados. Claramente, muchas preguntas siguen sin respuesta, o son algunos hechos simplemente demasiado aterradores para revelar. Según la Yard Magazine de febrero de 1998, los investigadores de los laboratorios nacionales en Livermore, California, pasaron el verano de 1997 observando imágenes satelitales de la región de Van Jaguarn, pero no pudieron encontrar ningún cráter. Harry Mason también fue comisionado para sobrevolar la región de nuevo, pero no pudo encontrar ninguna señal de un cráter. Investigadores serios en el asunto de Aum se preguntan, ¿quiénes eran las 5 personas de aspecto asiático que, en agosto de 1994, volaron a Van Jaguarn en un avión ligero, vestidos con trajes de protección química o biológica? Algunos dicen que esto era para plantar residuos de gas de sarín en los pastizales de ovejas para desviar la atención de la verdadera finalidad de la compra de Van Jaguarn, es decir, utilizarla para una serie de pruebas de destrucción de armas y no una fabricación de gas sarín. Se sabe que las 29 osamentas de ovejas que se encuentran en el rancho, y que supuestamente contienen restos de gas sarín, recibieron golpes en la cabeza, pero podrían haber muerto a causa del antrax u otros agentes mortales de guerra bacteriológica. Habiendo coqueteado involuntariamente con algunos de estos personajes, no me sorprendería si Van Jaguarn fuese multifuncional. Recientes revelaciones sorprendentes en un artículo del New York Times del 26 de mayo de 1998 en el culto de Aum, detallan cómo en al menos 9 ocasiones los ataques biológicos fueron llevados a cabo en Japón por el culto de Aum contra blancos como la legislatura japonesa, el Palacio Imperial, la ciudad circundante y la flota de la Marina de Estados Unidos de América en Yokosuka.
Los cultistas de Aum fueron informados diciendo que tenían facilidades lo suficientemente grandes como para almacenar el líquido de ántrax suficiente para acabar con todas las naciones de la Tierra. En junio de 1993, el gurú de Aum, Asahara, ordenó un ataque de ántrax con la esperanza de crear una guerra apocalíptica, pero afortunadamente parece que las cosas no salieron bien y nadie resultó herido. Así que ahora nos quedamos para reflexionar sobre si los experimentos de guerra biológica también se llevaron a cabo en Banjawarn en agosto de 1994 por las 5 personas, con vestimenta de protección química que aterrizaron de un avión allí. Mis principales preguntas ahora son, ¿cuál es su próximo paso? ¿Qué evocan? ¿Y quién estaba detrás de los 2 ataques a centros comerciales de Sídney con gases de tipo cloro en febrero de 1997? Estaba conectado de alguna manera con las actividades de Aum. En uno de estos ataques peligrosos, 2 personas fueron internadas en el hospital, mientras que más de 500 personas tuvieron que ser evacuadas. Fue Chimada un personaje clave en la organización de los 5 extranjeros vestidos con protección antirresiduos peligrosos que volaron a Banjawarn. Ya que para entonces todos los agentes de Aum conocidos habían dejado Australia. Muchas preguntas quedan sin respuesta.